Análisis de la realidad. Digamos que mi metodología se centra principalmente en el contenido artístico de la obra. No toma en cuenta aspectos un poquito más reales, como presupuestos, planeación, canales de distribución, procuración de fondos. O sea, digamos, todas esas cosas a las que una vez que egresaste, pues te tienes que enfrentar. Sí, es como esos pequeños detalles, ¿no? Cómo lo llevas a la práctica dentro de un contexto laboral pues existente. Pienso que ha sido una cosa tras de otra, porque nos hemos convertido no solo en un grupo que hace teatro, sino en un grupo que administra un espacio. Ahorita digamos que estamos como que en esa crisis, porque entre que administramos el espacio y entre que somos un grupo de creación, debemos encontrar un equilibrio que no hemos encontrado ahorita. Estructurar, por un lado, la administración del espacio y estructurar, por otro lado, el método de creación que debemos tener para que ninguno se coma al otro. Y por lo menos ahorita nos está comiendo el espacio, ¿no? Ezequiel Ander Egg considera que para que una idea se convierta en un proyecto exitoso, es necesario realizar un buen análisis de la realidad. Los proyectos culturales no se aplican en el vacío, sino en un determinado contexto. Es necesario tener muy claro a qué necesidad responde tu proyecto y en qué marco se realizará. Para conocer la realidad a la que se enfrentará tu proyecto, hay que hacer dos tipos de análisis, el externo y el interno. Veamos primero la realidad externa. Hay que conocer el entorno general, es decir, las condiciones sociales, educativas, económicas, legales, culturales, políticas, tecnológicas y de ocio. Este entorno general es el gran marco de referencia donde tu proyecto se llevará a cabo. Ya que tienes una idea del entorno general, examina diversos aspectos del entorno específico externo. Toma en cuenta el ámbito territorial del proyecto, cuál va a ser su alcance espacial, en qué tipo de sector o disciplina cultural se quiere trabajar y cuál será la temática. A estos tres aspectos hay que sumarle un análisis de la competencia. Quizá existan proyectos en el mercado cultural muy parecidos a lo que pretendes hacer. Esos serán tu competencia directa, y es necesario tenerlos muy en cuenta. También puede haber una oferta cultural, si bien no muy parecida a lo que propones. Esa será tu competencia indirecta. El entorno general y el específico te ayudan a darte una idea de la realidad externa y así detectar oportunidades y amenazas para tu proyecto. Es la carta de presentación, así tal cual. Es una manera de expresar lo que quieres hacer y de la manera en que lo quieres hacer. Es esencial, diría yo, justo para poder dar a conocer el trabajo que quieres realizar a gente que te interesa apoye tu proyecto o a gente con la que puedes presentar el proyecto, ya sea en teatros, ya sea para becas, para festivales, lo que sea. Después del análisis externo, sigue el análisis interno. Está dividido en tres aspectos: trayectoria, estructura organizativa y recursos. Dentro de la trayectoria anterior, si el proyecto ya ha tenido un tiempo de operación, se analizan variables como los años de funcionamiento, sus etapas experimentadas, su imagen y el recibimiento del público. En la estructura organizativa se toman en cuenta aspectos como el posible organigrama, los mecanismos de gestión y la toma de decisiones. La parte de recursos es muy importante dentro del análisis interno. En ella se realiza la evaluación socioeconómica del proyecto. Se toma en cuenta la situación del mercado, la tecnología disponible, los recursos, las posibilidades de financiamiento
y el retorno de la inversión. También entra en juego el impacto social y los recursos humanos que se requieren. Los 3 elementos del análisis interno te proporcionarán información para que identifiques tus puntos fuertes y débiles. Imagínate que requieres dinero para tu proyecto, pero las tasas de interés están muy altas. Entonces, tendrías que pagar mucho más de lo que te prestaron. Es bueno revisar las posibilidades de financiamiento antes de seguir adelante. Quizá el proyecto que propones no se ajusta bien en la política cultural del gobierno en curso, pero en otro estado podría interesar. Por aspectos como estos, el análisis de la realidad es importante. Los elementos combinados del análisis de la realidad externa e interna permiten realizar un diagnóstico sobre el entorno en que se insertará tu proyecto. El diagnóstico no solo nos proporciona información sobre la realidad en la que nos encontramos, también nos da elementos para realizar un pronóstico sobre las acciones que emprenderemos, su viabilidad y tiempos. Con estos 2 elementos se realiza una hipótesis, que en este caso significa una acción ejecutada para cambiar o encauzar una situación en beneficio de tu proyecto. Hacia 1492, Leonardo da Vinci hizo un gigantesco molde de barro para la estatua ecuestre de Francesco Sforza, duque de Milán. La estatua sería de bronce, pero Sforza decidió emplear el metal para fundir cañones. 7 años después, el enorme molde fue destruido por soldados franceses que lo usaron de tiro al blanco cuando tomaron Milán. Por ello, el análisis de la realidad es muy importante. La situación política en la época de Leonardo propició que una de sus obras fuera destruida. Los artistas siempre trabajan en contextos determinados. Examinemos ahora la jerarquía de los principios organizacionales. Si nos imaginamos un gráfico circular, el contexto general se puede concebir como un gran círculo que rodeará nuestras acciones. Es la política el marco en el que se desarrolla una organización. A partir de la política se diseña un plan, es decir, un conjunto de medidas con una finalidad. Dentro del plan están los principios de la organización, su misión. En el plan se generan los programas, que son un conjunto de objetivos y actividades establecidas en un tiempo y espacio determinados, en función de los recursos disponibles. Finalmente, derivado de los programas, tenemos los proyectos, es decir, las acciones concretas para alcanzar los objetivos deseados. Ander Egg recomienda contestar las siguientes 9 preguntas para que un proyecto tenga todos los elementos necesarios y pueda ser presentado ante los agentes culturales que se consideren pertinentes. 1. ¿Qué y por qué se quiere hacer? Es el origen de la idea, sus fundamentos, la justificación. 2. ¿Para qué se quiere hacer? Es la expresión cualitativa, son los objetivos generales y específicos. 3. ¿Cuánto se quiere hacer? Es la expresión cuantitativa y representa las metas. 4. ¿Cómo se hará? Son las estrategias de realización, su metodología. 5. ¿Cuándo se hará? Señala la ubicación en el tiempo en un cronograma. 6. ¿Dónde se hará? Es la localización del lugar del proyecto. 7. ¿Con qué se hará? Son los recursos estimados en un presupuesto. 8. ¿Quiénes lo harán? Son los recursos humanos plasmados en un organigrama o currículo vitae. 9. ¿Cómo se evaluará? Es la evaluación del cumplimiento de las metas. Las 9 preguntas son la guía de acción para la realización de tu proyecto cultural. Las veremos a detalle durante el curso. No sé si llamarlo metodología sea la palabra que yo utilizaría, porque creo que, por ejemplo, en los proyectos que hemos estado realizando en el taller, cada quien pues lo está realizando conforme a su metodología, ¿no? Yo creo que más bien hay que tener claridad en las necesidades de un proyecto.
¿no? Estas características que se necesita de un proyecto, qué tan conciso debe ser, ¿no? Porque nos dijeron necesitan una justificación contextual y una creativa. Realícenla, ¿no? Ahora sí que ya cada quien sabrá cómo la realiza. En mi caso, por ejemplo, me dijeron, eres muy chorero, no nos sirve eso. O sea, tiene que ser conciso, tienes que ir directo al grano a lo que quieres hacer y a quién va. Y justo es cada paso, ¿no? Justificación contextual, justificación creativa, cronograma, presupuesto, currículum, ¿no? Tanto del colectivo como individual de cada uno de los miembros. No es tanto una metodología, sino una secuencia. Te digo que la metodología creo que la plasma cada quien en su trabajo. Las 9 preguntas de Ander Egg te servirán para tener una idea más clara de lo que quieres hacer, cómo hacerlo y en qué contexto debes realizarlo. Yo soy Juan Pablo Albaguillé y estaré contigo dándote algunos tips para que realices tu proyecto. Hasta la próxima. Recuerda que para tener más posibilidades de éxito en un proyecto cultural es necesario seguir ciertos pasos. Analizar la realidad externa general y específica a la que se enfrentará tu proyecto, así como cuestiones internas de su operación. En los siguientes programas veremos con detalles todas estas cuestiones. No dejes de acompañarnos. Hasta la próxima.